que creo que es importante y que no le damos mucha relevancia, ¿no? Sobre todo en la parte económica y profesional. Y justamente es en esta época donde se siente, digamos, ese tipo de efecto, que es la temperatura. Los que vivimos, por ejemplo, en casas con techo de calamina, siempre escuchamos en la mañana o en la noche un ruidito, ¿no es cierto?, en el techo, unos ruiditos de que parece que la casa se estuviera quebrando o que se estuviera separando. Entonces, y eso viene porque en la noche, como hace en invierno, por lo menos bajamos hasta -2, -5 grados de temperatura, y en la mañana, al amanecer, va subiendo la temperatura, y eso de las 7, 8 de la mañana, cuando sale el sol, empieza a dilatarse. Entonces, lo que está pasando es que la cubierta, en este caso, se está dilatando y está produciendo precisamente ese deslizamiento que se produce de las cerchas o de la cubierta respecto a la pared. Entonces, produce ese tipo de ruido. Ahora, los que viven en edificios casi no sienten eso, pero quizás o no sientan o no le dan mucha relevancia. Es cuando, por ejemplo, igual en la mañana o en la noche, se empieza a escuchar un chillido, ¿no es cierto?, en las ventanas. Como se dan cuenta, las ventanas son metálicas en la mayor parte de las veces, y dentro de la casa estamos, digamos, con una estufa, estaría 20 grados más o menos, y por fuera está con 5 grados, con 2 grados bajo cero. Entonces, lo que está pasando ahí es precisamente que la ventana está subiendo ese gradiente térmico, ¿no? Y una anécdota que yo tengo, por ejemplo, es, me acuerdo, mi esposa estaba en el hospital casi durante un año convaleciendo, o sea, tratando de detectar el problema que tenía. Y ocurre, ella me cuenta que a eso de las 12 de la noche, 1 de la mañana, empezaban a aparecer los residentes, ¿no? Y venían a atenderlas con toda solicitud, ¿no? Diciendo de qué adolecían, qué querían. Entonces los enfermos se admiraban de que haya semejante atención a esas horas. Pero había ocurrido de lo siguiente, ¿no? Que justo los residentes, sus dormitorios estaban en el último piso del seguro universitario, y que precisamente a esa hora, donde ponían la estufa, en realidad tenía una central para calefacción. Entonces se tenía por dentro unos 25 grados, por fuera unos 2. Entonces dice que sentían pues un chillido en las ventanas y fuerte, ¿no? Se sentía que era intenso. Entonces ellos pensaban que eran las personas, el alma de las personas que habían muerto y que estaban viniéndolos a molestar, ¿no? Entonces ahí se dan cuenta de cuán importante, digamos, en ese aspecto de las explicaciones que se tiene es por el efecto del térmico, ¿no? Entonces voy a una manerita de explicarles, digamos, el efecto de la temperatura. Suponer que tenemos un diferencial de S, de una barra, ustedes si quieren, de una barra, tomamos un diferencial de S, ¿no? Entonces su baricentro está a una altura de la fila inferior H1 y por encima del baricentro H2. Si por encima tenemos una temperatura de T2 y por debajo T1, va a resultar que la parte superior va a incrementarse alfa T2 por diferencial de S, y la parte inferior alfa T1 diferencial de S, suponiendo que T2 es mayor que T1. ¿No es cierto? Entonces, y al nivel del baricentro va a haber una deformación delta, ¿no? Diferencial delta. Bien, entonces aquí hay un gradiente térmico en todo caso. Entonces se va a deformar, la deformación angular que va a sufrir esta sección va a ser igual a alfa T2 diferencial de S menos alfa T1 diferencial de S. Entonces se va a formar un ángulo, ¿no es cierto?, en ese sector, que se vendría dada por esta expresión. O sea, hay una deformación angular primero. Luego, al nivel del baricentro va a haber también un alargamiento, si ustedes quieren, o una deformación longitudinal en el eje de la pieza. Bien, entonces ese alargamiento viene dada por esta expresión, ¿no? Que es alfa sobre h T2 por T1, H1 más T1 por H2 por diferencial de S. Cuando aplicamos el método de los trabajos virtuales,
lo que hacíamos era multiplicar la deformación que tuve de la pieza en el diferencial de S por el momento virtual, en el caso de momento flector, ¿no? La deformación angular la asociamos con el momento flector. Y además va a haber una deformación, un trabajo virtual, que va a ser la deformación delta por el esfuerzo normal virtual. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos dos tipos de deformación. Una deformación angular y una deformación longitudinal de la pieza. Entonces, el delta va a ser igual, la deformación va a ser igual. Si la temperatura es constante, la variación de temperatura es constante, lo que generalmente ocurre a lo largo de toda la base, ¿no? A lo largo de toda una base, ocurre que tengo T sub 2 y por debajo tengo T sub 1, va a salir de la integral. Lo mismo que el coeficiente de relación térmica, ¿no es cierto? Saldría de la integral, ¿no? Entonces tendríamos únicamente la integral del momento flector por diferencial de S, ¿no? El momento virtual por diferencial de S. Y en el caso de la normal, directamente sería que esto es constante, ¿no es cierto? Y tendríamos n, y nos quedaría integral de diferencial de S, que es directamente la longitud de la pieza. Entonces tendríamos que para deformación longitudinal, tendríamos la deformación de la pieza por el esfuerzo virtual, directamente, ¿no? Y por la longitud de la pieza. Bien, veamos este casito. Pongamos que tengamos esta estructura, ¿no es cierto? Donde por encima tengamos 100 grados Fahrenheit y por debajo tendremos 40 grados Fahrenheit. En la base BC, 100 grados Fahrenheit por fuera y por dentro 40 grados Fahrenheit. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en este caso, lo que nos dan es de que H sub 1 es igual a H1, H2 es igual a H medios. Quiere decir que tiene doble eje de simetría. En otras palabras, quiere decir que el eje de simetría está en el medio, ¿no? Como si fuera una sección rectangular, en este caso. Bien, entonces, vamos a tomar únicamente la variación de temperatura. Bien, entonces para encontrar el desplazamiento en D, lo que tengo que hacer es colocar una carga unitaria en D, vertical, ¿no es cierto? Entonces su diagrama de momentos va a ser igual, el diagrama de momentos debido a la carga virtual va a ser igual, el momento en C sería 1 por 6, ¿sí? O 1 por 2, y la base CD es 2 pies, ¿sí? 1 por 2, constante a lo largo de la base BC, y en A tendríamos 1 por 2 más 6, 8, ¿no? Entonces es el diagrama de momentos debido a la carga virtual. Y también tendríamos un esfuerzo normal, ¿no es cierto? El esfuerzo normal debido a esta carga unitaria, sería de tracción en la base CD, porque después en la base CD es corte, y en la base B también es corte, ¿no? No hay esfuerzo normal. Entonces vamos a aplicar el concepto de esta formulita, ¿no? Esta formulita vamos a aplicar. Entonces tendríamos T sub 2 menos T sub 1. Se me ocurre nombrar T sub 2 a la superior y T sub 1 a la inferior, igual T sub 2 a la externa y T sub 1 a la interna, ¿no? En la base BC, si ustedes quieren. Entonces, para aplicar esta ecuacióncita, entonces hacemos lo siguiente. Por ejemplo, en la base B, si yo someto a este efecto de temperatura, ¿no es cierto?, de 100 por encima, por debajo 40, la deformada o la elástica que va a obtener esa base va a ser con la curvatura hacia arriba, ¿no ven? O sea, se va a estirar más arriba, más la fibra superior que la inferior. Entonces su curvatura va a ser esta. Debido a la carga virtual, como yo tengo este momento, si la base yo someto a este momento, estoy comprimiendo la fibra inferior, entonces su curvatura también va a ser hacia arriba, ¿no es cierto? Entonces si las curvaturas son en el mismo sentido, ese producto va a ser positivo. ¿Está bien? Entonces luego hacemos T sub 2 menos T sub 1 sobre H. T sub 100 menos 40 sobre 10. Y eso, la altura de la pieza
La altura de la pieza, fíjense, es de 10 pulgadas, ¿no? La altura de la sección. Entonces, es 10 pulgadas. Lo que estoy haciendo, como estamos trabajando en pies, porque esto está en pies, lo que estoy haciendo es 10 pies, que es H, dividir entre 12, y así de esa manera yo tengo pies. ¿No es cierto? Por el alfa, 6.5 por 10 a la menos 6. Y directamente, si se dan cuenta, esta integral es el área del diagrama de momentos generado por, ¿no es cierto? Sería m por diferencial 10, nos da el área del diagrama de momentos virtual. Entonces, el área de este diagrama sería 2 más 8 entre 2 por su longitud, que vale 6. ¿No? 8 más 2 entre 2 por 6. El área de un trapecio, directamente. ¿No ven? Luego, en la barra BC, ¿qué ocurre? Debido a este gradiente térmico, la curvatura de esa barra sería, ¿no es cierto?, en este sentido, en el que estamos mostrando con la manita. Bien. Debido a la carga virtual, el momento aquí pues, está comprimiendo la fibra inferior, entonces va a ser igual. Este momento lo que va a hacer formar una curvatura de este sentido. Entonces los dos tienen el mismo sentido, sería menos por, digamos, si son en el mismo sentido, la curvatura es positivo, más. Igual tenemos T sub 2 menos T sub 1 sobre H, 10 sobre 12, por alfa, por el área de este rectángulo. Sería 2 por 6. 2 por 6. Y todo esto multiplicamos por 12, ¿no? Para transformarlo en pulgadas, porque todito está expresado en pies. Bien. Vamos a hacer ahora el esfuerzo normal. Y el único esfuerzo normal sería en este caso, ¿no ven? Entonces, para el esfuerzo normal, fíjense, es esta expresión. Es alfa sobre H. Alfa 6.5. En el caso de altura constante, está la altura media. Cuando H1 es igual a H2, esta segunda expresión es igual a alfa medios, T sub 2 menos más T sub 1 por L sobre N. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando la altura está, el baricentro está en la mitad de la altura, o sea, es una estructura doblemente simétrica, es alfa sobre 2 T sub 1 más T sub 2 por la longitud y por el esfuerzo virtual en esa barra vale 1. ¿No? Lo veremos otra vez a la formulita. Es esta parte que estoy utilizando. Esta. Alfa medios, ¿no es cierto? T sub 2 más T sub 1 por la longitud de la pieza y por el esfuerzo virtual normal que existe en la base, ¿no? Que es 1. Esto también multiplicamos por 12 y tendríamos, fíjense, este es el efecto que ejerce el momento flector y este es el efecto que ejerce el esfuerzo normal. Entonces muchas veces en algunos problemas piden únicamente el efecto del momento flector, no el normal, porque fíjense es muy pequeño, ¿no? Frente a lo que ejerce el momento flector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces algunos problemas van a ver que no consideran este efecto, sino únicamente el debido al momento flector. ¿Está bien? Entonces tendríamos punto 2687 hacia abajo. Veamos si queremos encontrar el esfuerzo, el desplazamiento horizontal. Fíjese. Entonces, el diagrama de momentos que me genera esta carga, a lo largo de la base CD, el momento va a ser 0. El momento en B va a ser 1 por 6, pero va a ser tracción, ¿no? Tracción. Muy bien. Y sería constante a lo largo de la barra B. Entonces, mi diagrama de momentos es este. El esfuerzo normal en la barra BCD sería de tracción 1 y de tracción en AB 1, ¿no? En CD1 y entonces estas dos barras son, ¿no? Sufren esfuerzos normales, perdón, ¿no? En este caso, tracción. Vamos a aplicar el mismo criterio. Muy bien, veamos. Vamos a aplicar primero esta primera parte de la ecuación, ¿no? Toda esta primera parte. Bien. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo someto al efecto de temperatura, ¿no es cierto? Sería 100 por encima, 40 por abajo, mi curvatura va a ser la que estamos mostrando aquí. Esa es la curva. Debido a esta carga ahora, ¿cómo sería su curvatura? Hacia abajo, ¿no ven? Hacia abajo. Porque este momento lo que está haciendo es traccionar la fibra inferior y comprimir la fibra superior.
Entonces su curvatura va a ser de sentido. Entonces cuando yo hago el producto de esta curva, de este diagrama por este diagrama, se me da negativo. Negativo. ¿Sí? Y tengo T sub 2 menos T sub 1 sobre H, que es 10 pulgadas entre 12 para tener en pies, por 6.5 por 10 a la menos 6. ¿Por qué? Ahora, esta partecita habíamos dicho que es el diagrama, que es el área del diagrama de momentos. Pues tendríamos 6 por 6, ¿no ve? 6 por 6 es el área de un rectángulo. Hemos terminado la primera parte. Ahora, debido a temperatura, su curvatura habíamos dicho que es en sentido. Debido a este diagrama de momentos que hemos colocado, debido a esta carga, su curvatura sería en el sentido, ¿no es cierto?, invertido. Entonces el producto me va a dar negativo. Negativo. T sub 2 menos T sub 1 sobre H por 6.6. El área de este triángulo sería 1 medio de 6 por 6. 1 medio de 6 por 6. Y esto multiplicamos directamente por 12 para tener en pulgadas. Bien, ahora vamos a esta otra parte de la expresión. Entonces tendríamos dos bases en este caso, ¿no ve? Entonces alfa sobre 2, 6.5. Sí, 6.5 por 10 a la menos 6 sobre 2, T sub 2 más T sub 1, por 6, que es la longitud de la pieza, y por N, que vale 1. En la base ABC existe esfuerzo normal, pero no existe gradiente térmico, no existe efecto de temperatura, por lo tanto no interviene en el análisis, sería cero en otras palabras, ¿no? Igual, fíjense, el efecto que ejerce la flexión, o sea, la formación angular o la flexión, y el esfuerzo normal. Y aquí da en sentido contrario, lo que ejerce el esfuerzo normal, ¿no? Pues sumando nos da 0.27, pero el efecto normal es muy pequeño con respecto, ¿no?, casi un décimo de lo que ejerce el momento flector. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, estos se dan cuenta cómo afectan, y esos son estos desplazamientos. Primero, nos ha dado negativo, quiere decir que el desplazamiento horizontal del D no es hacia la derecha, sino es hacia la izquierda, ¿no? Es hacia la izquierda, eso es lo que está diciendo el signo negativo. Bien, pero tiene dos desplazamientos, ¿no? Uno vertical y uno horizontal. Veamos este casito. Calcular el desplazamiento del nudo E considerando solo flexión, o sea, y no vamos a tomar en cuenta el esfuerzo normal en este caso. Entonces, en otras palabras, lo que vamos a tomar en cuenta es únicamente la primera parte de la expresión. ¿Ya? La primera parte de esta expresión. O sea, esto no vamos a considerar. Lo que expresábamos anteriormente en los ejemplos, ¿no? Su efecto no es muy importante. Bueno, tenemos aquí este pórtico, ¿no es cierto? Nos piden calcular el desplazamiento del nudo del apoyo E. El único desplazamiento que tiene el apoyo E es en el sentido horizontal, ¿no? Porque es un apoyo móvil. Entonces colocamos una carga unitaria, voy a suponer hacia la izquierda. Por lo tanto, en A voy a tener también una relación unitaria. Entonces mi diagrama de momentos es muy fácil de hacer, ¿no es cierto? En D sería 1 por 12, en E sería 1 por 22, creo. ¿Sí? ¿No? Y tendríamos este diagrama de momentos. Es un diagrama de momentos simétrico, si se dan cuenta, ¿no? Pero el efecto térmico aquí es 95, 60 y en la base CD es 80, 60. ¿Sí? Bien, llegamos ahora. Nos dicen también que la altura de la pieza, ¿no?, es de 12 pulgadas, o sea, un pie directamente, ¿no? Es un pie de altura constante todas las bases. Y se supone que está el baricentro a la mitad de la altura. Entonces, hago lo siguiente, únicamente hago, como siempre entra en la expresión, fíjense, entra el valor de T sub 2 menos T sub 1, designo con T sub 2 la superior, y T sub 1 la interior, T sub 2, 80, y T sub 1, 60. Entonces, haciendo esa diferencia, tenemos 35 y 20. Bien, hagamos el producto ahora. Cuando yo someto a la carga unitaria, tengo este momento en la base BC.
su curvatura, ¿cómo va a ser? Va a ser hacia arriba, ¿no? Porque va a estirarse más las fibras de arriba que las de abajo. Por lo tanto, su curvatura va a ser de esta manera. Cuando yo someto a la temperatura, estamos mostrando, su curvatura también va a ser, ¿no es cierto?, hacia arriba. Que está expresado aquí, ¿no? Cuando yo someto a ese gradiente tengo en este sentido. Entonces, los dos tienen la misma curvatura, el producto va a ser positivo. Y tengo, ¿no? T sub 2 menos T sub 1 es 35 por alfa sobre el H que vale 12, entre 12 sería 1. Quería ponerlo 1, pero preferiría que explicarlo, ¿no? Por las unidades, para tener en pies la altura. Por el área del diagrama de momentos, directamente, sería 12 más 22 por la longitud de la base BC, que creo que es 13, 26, ¿no? 12 más 22 por 26, entre 2, ¿no? Aquí falta 2. Si no sé por qué he puesto. No, sería 2. Más, en este lado, en la barra CD, la curvatura que yo tengo debido al gradiente, debido al momento vector sería, ¿no es cierto?, hacia arriba, y debido al efecto de la temperatura también sería hacia arriba, ¿no?, la curvatura. Entonces es positivo. Más. T sub 2 menos T sub 1 es 20 por alfa sobre el H por 12 más 12 por 26. Aquí tiene falta 2. Van a corregirlo eso, por favor, porque es un trapecio, ¿no? Al transcribirse es donde he cometido ese error. Bueno, por eso está con raíz quebrado. ¿Ya? Y todo transformando por 12 nos da 3.792 y es positivo. Quiere decir que este desplazamiento es hacia la izquierda. Y consideramos el esfuerzo normal. Si consideramos el esfuerzo normal, resulta que esta carga, lo que hemos colocado en B, se transmitimos aquí y tenemos una componente, ¿no es cierto?, normal, que va a valer 0.923 de compresión. Entonces, debido a... Entonces tendríamos 0.923 en compresión en los dos casos, en las dos bases tendríamos compresión, y tendríamos alfa sobre 2, suponiendo que es el baricentro está en la mitad de la sección, por T sub 1 más T sub 2, por la longitud y por el esfuerzo normal, que en este caso es de compresión, menos 0.223. Para la otra base, lo mismo, ¿no? Alfa sobre 2, 80 más 60 por 26 y por 2 nos da menos 0.276 pulgadas. Aquí la magnitud también sigue siendo menor que en el caso del efecto normal, ¿no? Entonces aquí estamos considerando también el efecto del esfuerzo normal para que más o menos se familiaricen, ¿no? En algunos problemas, cuando se trata de estructuras hiperestáticas, tiene su importancia este desplazamiento de tipo normal, ¿no? Pero sigue siendo pequeño comparado con el de flexión. Por eso es que en este ejemplo, en realidad pide únicamente el gradiente debido al gradiente técnico. Ahora, en la segunda expresión, en esta segunda expresión, si nos damos cuenta, este término que estamos haciendo aquí, en física, es el efecto debido a un efecto de temperatura uniforme, la deformación que sufre una barra, ¿no?, que está sometida a un incremento de temperatura. Porque si se dan cuenta, T sub 2 más T sub 1 entre 2 es directamente un delta T, medio, un promedio, digamos, ¿no? Por la longitud nos da la deformación que sufre una barra sometida a temperatura uniforme. Entonces, eso es lo que estoy tratando de mostrarles aquí, que es esto. Entonces, toda esta expresión, en física, encontrábamos el incremento de longitud de una barra sometido a un incremento de temperatura. O puede ser también decremento en la longitud, no siempre, ¿no es cierto?, debido a una
¿cómo se puede decir? A un incremento de temperatura uniforme a lo largo de toda la base, ¿no? Alfa delta T por L, ¿se acuerdan? Que era? Entonces, podemos decir que este valor es alfa T por L por N, y esto en física era la deformación que sufre una base por efecto de temperatura. Bien, ¿para qué me sirve eso? Para el siguiente ejemplo. Hagan en cuenta que la estructura sufre un incremento de temperatura uniforme de 90 grados centígrados, ¿no? Nos piden calcular el desplazamiento del nudo C. Desplazamiento del nudo C. Bien, entonces, si yo tengo que aplicar esta expresión, únicamente necesito encontrar el esfuerzo normal, ¿no es cierto?, debido a la carga virtual. Bien, pero primero, si cada base de la estructura en forma independiente, aislándola, someto a este incremento de temperatura, voy a tener un incremento en la longitud de la base B, que va a ser igual al incremento de la base BC, porque tienen la misma longitud. La base B y la base C tienen la misma longitud, por lo tanto, si sufren ese incremento de temperatura, va a ser alfa delta T por su longitud, que estaría dada en milímetros, ¿no? Dada 3.51 milímetros. La base CD, alfa delta T por su longitud, 468. Y DE, 6 alfa por delta T por su longitud, que es 4000, nos da 2.84. Todas son alargamientos, ¿no ven? Todos son alargamientos en este caso. Bien, entonces ahora vamos a calcular, ¿no es cierto?, el desplazamiento vertical. Entonces coloco en C una carga unitaria vertical. Entonces lo único que tengo que calcular ahora no es el diagrama de momento, sino el esfuerzo normal. Entonces, si hacemos sumatoria de momentos con respecto a, encuentro que la reacción vertical en E es 0.43 y la de en A sería 0.57. Entonces, en AB no tengo el esfuerzo normal, en BC sí, que sería de menos 0.57. Y en E sería, DE sería de menos 0.43. Entonces, este es el esfuerzo, diagrama de esfuerzos normales. Entonces, lo que voy a hacer es eso, nada más. Aplicar esta fórmula. La deformación que sufre la base por el esfuerzo normal. Entonces, ¿qué tengo? El desplazamiento en C vertical sería, el delta es 3.51, es alargamiento. El esfuerzo normal virtual es menos 0.57. En la base DE, su deformación 2.34. El esfuerzo normal en esa base es de menos 0.43. Entonces el desplazamiento en C, debido a este incremento uniforme de la temperatura, es de menos 3.01. Quiere decir que ese punto no va hacia abajo, o sea, ese nudo no va hacia abajo, sino va hacia arriba, ¿no? Va hacia arriba. También vamos a ver qué pasa con el desplazamiento horizontal. Coloco una carga horizontal. Entonces, como es obvio, haciendo sumatoria de momentos con respecto a, encuentro que mi deformación, perdón, que la reacción en E vertical es 0.43, ¿no? Entonces, como tiene que haber equilibrio de esfuerzos verticales, en A sería hacia abajo. ¿Está bien? Y esta carga unitaria 1 viene directamente al apoyo A. Entonces, el diagrama de esfuerzos normales sería en la base B de tracción 1, en la base BC, tracción de 0.43, ¿no es cierto? Tracción, y en la base DE, compresión de 0.43. Ese es el diagrama de esfuerzos normales en esa base. Bien. Los delta que han subido las bases son lo mismo. Entonces, en la base B tengo 3.51. 3.51. El esfuerzo normal es más 1. Más 1. En la base BC, el alargamiento es 3.51. Su alargamiento, su esfuerzo normal es más 0.43. En la base DE es 2.34, su deformación. Su esfuerzo normal es menos 0.43. Menos 0.43. Nos da 4.01. Quiere decir que el desplazamiento es hacia la derecha. Entonces, en este caso, tengo incremento de temperatura uniforme en toda la base. O sea, no hay gradiente ni sino. Ahora, ustedes dirán, ¿dónde se produce ese tipo de incremento uniforme en la estructura? Cuando hay un incendio.
Pues cuando hay un incendio en una estructura, casi todas las piezas van a sufrir un incremento de temperatura uniforme, ¿no es cierto? Entonces pasa el incendio en esa estructura, resulta que a ustedes los ingenieros les dicen, ingeniero, quisiéramos saber si esta vivienda o este edificio va a aguantar las cargas que vengan, que se van a utilizar. Pues lo que tienen que hacer ustedes es esta verificación, precisamente, ¿no? Bueno, ¿no? Y verificar si la estructura va a servir o no. Por ejemplo, si fuera hormigón armado, yo sacaría núcleos, ¿no es cierto?, para hacer ensayar en el Instituto de Ensayo de Materiales para ver la calidad del hormigón, si ha sido afectada o no, o si el acero también ha sido afectado o no. Por ejemplo, saben ustedes, por ejemplo, que si el acero de hormigón armado, que tiene 420 o 500 megapascales, cuando se calienta, baja su resistencia a 240, ¿no? Entonces hay que ver si esas barras han sido afectadas por el incremento de la temperatura y verificar la estructura. Y si la estructura aguanta o hay que hacer algún refuerzo nada más, dicen ustedes, no es necesario demolerla, sino había que reforzarla, ¿no es cierto? Ahora, si no da, entonces hay que demolerla. Pero ese juicio de valor tienen que hacerlo previamente a ver, analizar la estructura. Pero ahorita no está en esa capacidad todavía, porque lo que estamos explicando nos va a servir precisamente para después realizar en algunas estructuras hiperestáticas. Ahí sí tiene problema, ¿no? Porque aquí estamos hablando de formaciones nada más, o sea, no va a generar solicitaciones externas, ¿no? Se dan cuenta, no va a generar reacciones externas. Entonces, en una estructura isostática quizás no sea tan importante esto del gradiente térmico, ¿no? Pero ya en hiperestática sí tiene su efecto, que vamos a ver que es lo más interesante. Pero la idea es que más o menos ya tengan los conceptos de por cómo la temperatura, que a veces no le damos importancia, tiene sus efectos en una estructura, ¿sí? Esa es la razón de darles este temita, y sobre todo ahora que es invierno, donde van a ver que en muchas casas, precisamente en invierno es donde presentan las fisuras, ¿no? Y uno no termina de explicarse por qué se producen esas fisuras en esta época y no en la época normal, digamos, en primavera o en verano. Es en invierno donde se siente con mayor intensidad este efecto, sobre todo en la ciudad de La Paz, ¿no es cierto? En la zona del oriente posiblemente sea en los días calurosos, ¿no? Donde se presenta el problema de las fisuras en estructuras. Y muchas de ellas se deben precisamente al efecto de la temperatura. Esa es la razón de por qué el que habla les da este tipo de problemas para poderlos después encarar en su vida profesional y resolver algunos problemas patológicos, porque aquí se presentan problemas patológicos, ¿no? Se presentan fisuras. Nosotros mismos tenemos en el Instituto de Ensayo de Materiales una fisura que aparece en el cielo falso al mediodía. Pero en la mañana y al atardecer esa fisura desaparece. Justo aparece a la mediodía, más o menos, ¿no? La máxima deformación. Y se cierra después por la noche. Entonces, ese es el problema que se presenta y a veces uno no tiene una explicación. Bueno, finalmente el desplazamiento total sería la componente de desplazamiento horizontal y del vertical y de la horizontal, ¿no? La raíz cuadrada, vectorialmente. Entonces, la deformación total de 5.0 milímetros va hacia la derecha y hacia arriba, ¿no? Entonces, esa es fíjense que este nudo tiene dos desplazamientos, ¿no? Uno vertical y otro horizontal. Acuérdense de eso, porque eso vamos a llevar en hiper 2, ¿sí? En hiper 2. O sea, las deformaciones de unos nudos, o los desplazamientos de los nudos, no son función del sentido de la carga, ¿sí? No son función del sentido de la carga. Veamos ahora, nos dicen lo siguiente. Calcular la deformación angular del apoyo A, si la longitud de la base les dan con un defecto de 4 milímetros, o sea, es menor en 4 milímetros. Y la barra CD tiene un exceso de 8 milímetros y la barra DE un defecto de 6 milímetros.
este tipo de problemas se presenta generalmente en estructuras metálicas. Resulta que quieren hacer este pórtico, o sea, hacer este pórtico, ¿no? Que es de perfiles metálicos. Entonces nosotros, como no tenemos siderurgia, tenemos que importar. Entonces mandan los planos y resulta que el fabricante, por un error del, qué sé yo, pues del operador, les manda con esos defectos. Entonces lo que ustedes tienen que ver, qué pasaría si ustedes de esa manera la ensamblan, ¿no es cierto? Si hay muy fuerte deformación o no hay deformaciones muy excesivas o desplazamientos muy excesivos que van a perjudicar. Entonces en este caso nos piden determinar la deformación angular en A. Y ustedes dirán, ¿para qué porquerías yo necesito la deformación angular en A? Ah, para diseñar este aparato de apoyo necesitamos eso. No piensen que el aparato de apoyo se hace para cualquier deformación angular. Ustedes, para que compren este aparato de apoyo, que es fijo, generalmente va a ser metálico. Entonces, al fabricante le tienen que dar la máxima reacción que van a tener en el apoyo, la deformación angular que van a tener en ese apoyo, para diseñar ese aparato de apoyo. ¿Sí? Por eso se calcula la deformación angular en el apoyo A. Bien. Entonces, vamos a hacer uso de esta expresión que habíamos encontrado. Vamos a hacer de esta expresión. Vamos a suponer que es el delta, es el defecto en la longitud, y únicamente tengo que multiplicar por el esfuerzo normal. Eso vamos a hacer, nada más. Entonces, ¿qué hago? Coloco un momento unitario. ¿No ven? Un momento unitario. Entonces, primero hago sumatorio de momentos en C, ¿no? Por la derecha. Entonces tengo B sub E por 4, H sub E por 3. Estoy momentando con respecto a C por la derecha. Y tengo que B sub E es a 3/4 de H sub E. Luego hago sumatorio de momentos con respecto a y tengo esta expresión. B sub E reemplazo por 3/4 de HE y obtenemos que H sub E vale 4 sobre 33 y B sub E vale 1 onceavo. ¿No? Como tiene que haber equilibrio de los esfuerzos verticales, ¿no es cierto? En A tengo hacia abajo 1 sobre E, una horizontal, y en A en sentido contrario, hacia la derecha, 4 sobre 33. Entonces, el diagrama de esfuerzos normales, ¿qué es lo que necesito? A la barra B va a ser de menos 4 sobre 33 con presión, ¿no es cierto? A la barra BC sería la tracción. Esta se transmite aquí como tracción. En la barra DE, aquí yo tendría compresión en la barra DE y compresión en la barra CD. Entonces tengo esfuerzos normales en todas las bases. En todas las bases. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos? Que en la barra AB tengo, ¿no es cierto?, menos 4 milímetros. Ahora, si se dan cuenta, aquí también tiene que tener mucho cuidado con las unidades. Las unidades que tenemos aquí es 1 sobre metro, ¿no? 1 sobre metro, porque el momento que estoy colocando aquí es adimensional. Es adimensional. Entonces, esto es, H sub E es 1 sobre metro, B sub E es 1 sobre metro. Entonces, todo tengo que colocar en metros. Entonces, tengo aquí 4 milímetros es menos, ¿no? Porque está en defecto. La barra B, de la barra BC, perdón, de la barra BC es menos 4 milímetros. Está en defecto. CD es en exceso, más 8 milímetros. La DE en defecto, menos 6 milímetros. Coloco con sus signos. Más para es cuando es incremento o cuando está en exceso y menos cuando está en defecto. ¿Qué hacemos aquí? Entonces tendríamos en la barra BC es menos 6, menos 4 milímetros. En la barra D es más 8, pero el esfuerzo normal es compresión, menos 4. En DE es en defecto, menos 6 milímetros, ¿no? Sobre la compresión,
Entonces tengo una deformación angular de 7.80 por 10 a la 4 radianes, ¿no es cierto? Porque tiene que dar en radianes. Y está, ¿no ve? Porque esto es, 4 milímetros lo ha transformado en metros. Y esto es 1 sobre metro, ¿no está? En radianes. Entonces la deformación angular no es en el sentido de las agujas del reloj, sino es en sentido contrario. Eso es lo único que me está diciendo, que es en el otro sentido, ¿no? Debido a ese defecto. Entonces yo tengo que comparar bien. Entonces, de esa forma, también podemos calcular las deformaciones debido a defectos en las longitudes. Y eso tengo que comparar con respecto a lo que tengo en el diseño. Me pongo a pensar, por ejemplo, en este caso no había problema por lo siguiente. Porque si yo tengo cargas, fíjense, si yo tengo cargas aquí, hacia abajo, aquí colgando una carga P, aquí arriba una carga R partida, lo que ustedes quieren. Entonces, la elástica, la deformación angular de esta barra va a ser en sentido horario. ¿No ven? Entonces, si yo armo de la manera que estoy diciendo, resulta que mi deformación angular va a disminuir, ¿no es cierto? Me ha dado negativo. Quiere decir que cuando yo arme esta estructura, yo voy a tener una deformación angular en sentido contrario, sentido antihorario, que sumado a lo que va a producir las cargas, entonces es favorable para este aparato de apoyo, porque me reduce la deformación angular. Entonces yo no tendría ningún problema en ensamblar la estructura. ¿Se dan cuenta? Entonces por eso hay que hacer esta verificación. Porque si ustedes dicen únicamente, pongan, ¿no? No, han cometido un error los de la empresa que nos ha vendido, hay que devolver. Y ustedes devuelvan esas piezas que tienen error. Fíjense, como es material importado, entonces cuando tengan que devolver va a entrar a la aduana. De la aduana va a salir y va a llegar luego al fabricante. El fabricante va a separar, digamos eso, ¿no? Entonces ahí ya tienen por lo menos un mes. Nuevamente va a llegar al país estos elementos y lo van a meter nuevamente a la aduana. Y en la aduana estará una semana, 2 semanas, 3 semanas, pongan, porque es un problema cuando entran algunas cosas en la aduana, ¿no?, del país. Entonces la obra la van a tener parada durante un mes y medio. ¿Se dan cuenta? Y eso significa plata para la empresa, ¿no es cierto? Se demora la construcción y puede que les venga incluso hasta multas por retraso de la obra. Entonces, antes de hacer eso, lo que tienen que ver es qué influencia tienen estos efectos que hemos visto para el comportamiento de la estructura. En este caso, yo, por ejemplo, les digo, es favorable porque mi deformación angular va a ser menor que la que yo he calculado ¿no es cierto?, en el diseño. Entonces yo la puedo aceptar y puedo armarla así como está armada, ¿no? Bueno, vuelvo a repetirles, en el caso de isostáticas no hay tanto problema porque únicamente se tratan de desplazamientos o deformaciones. En el caso de hiperestáticas ya es un poquito más seria la cosa porque provoca cambios en las solicitaciones de la estructura. Bien. Entonces ahora tenemos resortes. Pongan el caso que aquí yo tengo una viga ABC, ¿no es cierto?, apoyada en A, con apoyo fijo, y en B tiene un resortito, ¿sí?, donde su coeficiente de ese resorte es 2 por 10 a la 4 toneladas por metro, ¿no? Este coeficiente en mecánica de suelos se llamaba antes coeficiente de balasto. Si están llevando suelos, sería interesante que el ingeniero les explique cómo se obtiene este valorcito, ¿sí? Y es un ensayito que se llama el ensayo de la placa, ¿no? Donde cargamos una placa de acero, vamos poniéndole carguitas y vamos viendo cuánto se va asentando esa plaquita conforme vamos incrementando la carga. Entonces, de esa forma nosotros obtenemos este coeficiente, ahora se llama coeficiente de reacción del suelo, ¿no? Coeficiente de reacción del suelo. Ya lo hacemos en el Instituto de Ensayo de Materiales, por si acaso, la detención de este coeficiente. Bien, entonces de esa forma entendemos este factorcito. Y nos dan la inercia, nos dan el módulo elástico y nos piden el desplazamiento del apoyo C. El desplazamiento del apoyo C.
Entonces, el único desplazamiento que tiene el apoyo C es el sentido vertical. Horizontal no tiene porque se lo impide el apoyo A, ¿no ven? Tendría únicamente desplazamiento de tipo vertical. Entonces, coloco una carga unitaria. ¿Está bien? Entonces, veamos ahora. Entonces, mi diagrama de momentos lo puedo obtener fácilmente. Pero como yo tengo este resorte, necesito calcular esta reacción. Entonces, hacemos sumatoria de momentos con respecto a, ¿no es cierto? 4 por B sub B, menos 1 medio de 5 por 6 al cuadrado, es igual a 0. Entonces, que B sub B es igual a 22.5 toneladas. Entonces, aquí hay una reacción. Si yo someto a la reacción esta, este resorte se va a deformar, ¿no es cierto? Y vamos a entrar a física. ¿Recuerdan en física que la fuerza era igual a K por X, ¿no es cierto? Por lo que se desplaza el resorte. ¿No ven? Esto era en física, para el caso de un resorte. Entonces yo despejo delta. Y tengo el desplazamiento que sufriría un resorte sería a la fuerza sobre el coeficiente K. En este caso, debido a la carga real, ¿qué tengo? Tengo que el delta en B va a ser igual a F. Y pongo menos, ¿por qué? Porque esta fuerza está comprimiendo a la fibra. Perdón, está comprimiendo al resorte. Entonces tengo menos 22.5 sobre K. Entonces se deforma menos 11.25 por 10 a la menos 4 metros, ¿no? Menos de 1 milímetro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esto es lo que se deforma el resorte. El diagrama de momentos debido a esta carga es muy fácil, ¿no es cierto? El momento en B sería 1 medio de 5 por 2 al cuadrado, que es lo que hemos hecho aquí. Esta es una parábola, ¿no? Una parábola. Unimos el punto de 10 con A, que es 0, con línea punteada y descolgamos el isostático. Y esto sería una parábola, donde su ordenada mayor está en el medio y vale 1/8 de Q por L cuadrado. Entonces yo tengo ya el diagrama debido a la carga. Debido a la carga virtual, tengo ya aquí que esta reacción, ¿no es cierto?, haciendo sumatoria de momentos con respecto a la carga virtual, sería esta la expresión, y tengo que B sub B es igual a 2/3. Está comprimiendo al resorte. Es una fuerza que comprime, ¿no ven? Al resorte. Entonces el momento en B va a ser 1 por 2 menos. ¿Sí? Y tendríamos ese diagrama diagrama de momento debido a la carga virtual. Bien. Entonces vamos a multiplicar la primera parte, este diagrama de momentos, por este diagrama de momentos. ¿No? Entonces, como tengo, creo que inercias variables, entonces L' para esta barra, para la barra B sería 4 entre 3, y para esta parte del voladizo sería 2 entre 1, 2. ¿No? Entonces tenemos las longitudes reducidas. Entonces en el primer tramo multiplicamos triángulo por triángulo, o sea, tendríamos este triangulito por este triangulito, con los lados mayores coincidentes. Y en ese caso sería un tercio, menos por menos da más, y eso nos daría 1/3, ¿no es cierto?, de 10 por 2, y aquí voy a factorizar por la longitud de integración, porque va a ser para los dos lo mismo. Luego tengo el producto de este triángulo con esta parábola. Entonces tengo más por menos, menos. Y si se dan cuenta, el producto de un triángulo por una parábola completa también es 1/3. 1/3 de 10 por 2. De 10, que es la ordenada, por 2. ¿No es este 10? Que por casualidad da lo mismo, ¿no? Sería la ordenada esta, ¿no? Y todo esto por la longitud de integración, que es 4/3. ¿Sí? Y luego tengo el producto de este triángulo con esta parábola, con los lados mayores coincidentes, están en el mismo extremo. Entonces tendríamos menos por menos da más, y eso vale 1/4 de 10 por 2, y por la longitud de integración, que es 2, sobre EI. Entonces, ¿qué tendríamos? El valor de EI, vamos a multiplicar, nos han dado la inercia, nos han dado, ¿no es cierto?, el módulo elástico.
Cuando yo multiplico EI, voy a tener toneladas centímetro cuadrado. Y estamos trabajando en toneladas metro cuadrado. Metro. Entonces voy a hacer lo siguiente. Multiplico EI y multiplico por 10 a la menos 4 para tener en toneladas metro cuadrado. Y nos da 31.500. Entonces la deformación producida por la flexión es 3.17 por 10 a la menos 4 metros. Falta incluirle el resorte. Muy bien. Y en el resorte aplico esta formulita. Deformación real que se presenta por el esfuerzo normal que existe en la base. Muy bien. La deformación que tenía, ¿no es cierto? La base era de menos 11.25 por 10 a menos 4 metros. El esfuerzo normal, ¿no es cierto? El esfuerzo normal debido a la carga unitaria, debido a esta carga unitaria, que era, aquí está, el esfuerzo normal virtual en ese resorte es de 2/3 que está comprimiendo. Entonces, eso hago. Deformación, menos 11.25, que se está acortando por el esfuerzo normal que está comprimiendo, que es menos también. Entonces, menos por menos da más, nos da 7.5 por 10, ¿no? Centímetros. Entonces, en definitiva, el punto C va a ser la suma de los dos, el que produce la flexión y el que produce el esfuerzo normal en el resorte. Y nos da 1.067 milímetros. ¿No? Si se dan cuenta, el resorte ejerce mayor deformación que el que produce la flexión. Ahora ustedes se dirán, ¿dónde se aplica, dónde se utiliza el resorte? ¿No? En la vida profesional. ¿Dónde se aplica el resorte? En realidad en general no se utiliza el resorte, sino lo que se hace es cuando yo tengo una cimentación, de una columna, lo que ustedes, o de un radier, digamos, y abajo yo tengo una arcilla. Ustedes saben que la arcilla es un material compresible. Entonces colocamos en la base unos resortitos, ¿no? Que los espaciamos, qué sé yo, pues cada metro, cada 2 metros, ¿no? Y cada uno de esos resortitos tiene este coeficiente de balasto, el que hemos dicho que nos da, ¿no? El ensayo. Entonces, de esa manera nosotros podemos utilizar los resortitos para poder analizar fundaciones. Y ahí viene lo que se llama interacción suelo-estructura. Ahora, en países sísmicos utilizan este resorte. No solamente uno vertical, utilizan también horizontales. ¿Sí? Y esto es para amortiguar el efecto sísmico en una cimentación, ¿no? Utilizan resortes, pero más es en los países donde tienen sismicidad muy alta, ¿no? En cambio, en nuestro país, lo que utilizamos es para discretizar cimentaciones, ¿no? Entonces, ahí utilizamos el resorte. Por eso es que damos este problemita, porque les va a servir para la parte de cuando hagan interacción suelo-estructura, sobre todo a los que van a ser estructuristas. Para el caso de asentamiento de apoyos, la deformada, o sea, la deformada que se genera, es igual. Y otra cosa también que quería explicarles. ¿Se han dado cuenta que este método llamamos el método de los trabajos virtuales? Y viene por esta expresión, quizás ahora sí vamos a entender mejor ese concepto. Si yo multiplico un desplazamiento por un esfuerzo normal, en física eso lo hemos llamado trabajo, ¿no ve? Y ambos tienen que ser colineales, ¿no? O sea, si no, no hay trabajo, tienen que ser colineales. Y eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos multiplicado un desplazamiento por una fuerza virtual. Entonces, por eso se llama trabajos virtuales. Deformación real, esta es la deformación real que sufre este resorte, ¿no es cierto?, de 11.25 por un esfuerzo normal virtual. Esto es lo que dice, ¿no?, debido a la carga virtual. Y por eso viene el término método de los trabajos virtuales. ¿Sí? De ahí viene. Entonces, en el caso, cuando se trate de asentamiento de apoyos, es menos el delta del apoyo por la reacción virtual. El delta del apoyo por la reacción virtual. De esa forma determinamos el desplazamiento en cualquier nudo.
Veamos. Tenemos este pórtico, ¿no es cierto? Este pórtico, donde tiene este volado. Y nos piden calcular el desplazamiento en F, debido a que el apoyo A ha descendido 5 milímetros y se ha desplazado a la derecha 6 milímetros. El apoyo E ha descendido 8 milímetros. Debido a estos asentamientos de los apoyos, nos piden el desplazamiento en F. Bien, pues primero vamos a calcular el desplazamiento vertical en F. Coloco en F una carga virtual. Planteando sumatorio de momentos con respecto a, que es esta expresión, obtenemos que la reacción vertical en E es 4/3, ¿no? Hacia arriba. Quiere decir que en A tendríamos 1/3 hacia abajo, ¿no? De esa manera, sumatorio de verticales es igual a 0. No habría reacción horizontal. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Veamos. En A tengo desplazamiento hacia abajo. La reacción en A, debido a esta carga virtual, es hacia abajo. Como ambos siguen el mismo sentido, el trabajo es positivo. Entonces, el delta dice menos la expresión, ¿no? La expresión dice menos primero. Menos. Paréntesis. Delta por la reacción virtual. El delta es 5 milímetros hacia abajo, reacción hacia abajo, el trabajo es positivo. Positivo. 5 por 3. Muy bien. En B, en E, el desplazamiento es hacia abajo. La reacción es hacia arriba. El trabajo es negativo. Negativo. Y multiplico 8 por la reacción 4/3. Nos da 9 milímetros. Es hacia abajo el desplazamiento del nudo F. Veamos el horizontal. Debido al horizontal coloco una carga unitaria en F horizontal. Entonces, esta carga unitaria es absorbida, la horizontal es absorbida por el apoyo fijo, y planteando el sumatorio de momentos con respecto a, tengo que la vertical es 1/2. Entonces, si yo tengo 1/2 hacia arriba, en A voy a tener hacia abajo 1/2. Aplicamos nuevamente esta ecuacióncita. Menos, paréntesis. El desplazamiento es hacia abajo en A, y la reacción en A es hacia abajo. Entonces, eso es positivo. 5 por 1/2. El desplazamiento horizontal en A es hacia la derecha, y la reacción virtual es hacia la izquierda. Por lo tanto, el trabajo es negativo. Que sería delta, que es 6 por 1. En E, el desplazamiento es hacia abajo y la reacción es hacia arriba. Sería negativo. Entonces, el delta es 8 por 1/2. Y nos da 7.5 minutos. O sea que sí que el desplazamiento es hacia la derecha. El total sería el vertical más el horizontal, nos da 11.71. Quiere decir que es hacia la derecha y es hacia abajo el desplazamiento del nudo F. Entonces tiene dos desplazamientos. Bien, veamos ahora un ejemplito donde haya inercia variable. Vamos a hacer de cuenta que tengo esta viga, ¿no? A, B, C, D, E, que es isostática, pero que tiene una inercia I entre A y B, y entre B y C 3I, y entre C y D 3I. ¿Sí? Y nos piden determinar la rotación, la deformación angular en D. Y coloco un momento unitario en D, entonces, ¿no? Bien. Entonces, el diagrama de momentos es fácil encontrar en C, que sería un medio de 5 por 3 al cuadrado, ¿no? Sería un medio más esta carga puntual de 3 por 3, 9. Y nos da 31. ¿Sí? Pero como tengo inercia variable, no puedo hacer directamente ese integral. Tengo que detener el momento en B, debido a la carga real. Entonces, para eso voy a calcular, voy a plantear sumatoria de momentos con respecto a C para determinar B sub A.
y me va a dar 19. ¿Sí? Planteando momentos con respecto a C, tendríamos 5 por 12 por 3, ¿no? O sea, la reacción de toda esta carga sería 5 por 12. Su brazo está justo a los 6, ¿no? Entonces, con respecto a C sería 3. Y vertical, menos esta carguita de 3 por 3, y menos B sub A por 9, ¿no? Y tenemos 19. Muy bien, por lo tanto, el momento en B pues el momento en B, aquí, va a ser igual a 19 por 6 menos 1 medio de 5 por 6 al cuadrado. Y eso nos da 24. 24. ¿Sí? Entonces, como yo no puedo... debido ahora a la carga virtual, coloco este momento unitario 1. Ese diagrama de momento es constante entre C y D, 1, y después se hace 0. ¿No? Aquí no necesito encontrar ninguna reacción. Pero sí necesito encontrar la ordenada donde está el nudo B, que vale, por relación de triángulos, encuentro que es 2 tercios, ¿no? Porque entre C y D vale 1, más 1. Bien. Pues, ¿qué voy a hacer? Si se dan cuenta que aquí yo tengo una superposición de efectos, ¿no es cierto?, de una carga, ¿cómo les puedo decir?, de un triángulo y de una parábola. Entonces, eso voy a hacer. En punto 24, 1, 24 con A, y tengo este triangulito. Y de ahí descuelgo el isostático como si fuera entre A y B isostático. Entonces, encuentro 1/8 de Q por 6 al cuadrado. Aquí. ¿No? Luego, 1 también, 24 con 31.5 que había calculado por el lado B. ¿Sí? Entonces, descuelgo este isostático, que es 1/8 de 5 por 3 al cuadrado. Nos da 5.625. Ahora sí ya puedo multiplicar, pero primero tengo que hacer la longitud de integración. Entre A y B sería 6 directamente, entre B y C sería 3 entre 3, 1, y entre C y D, 3 entre 3, 1. ¿Sí? La longitud de integración. Entonces vamos a integrar, vamos a hacer el producto, o la integración, de este triángulo por otro triángulo, y de esta parábola por otro triángulo. Más por más da más. 1/3 de 24 por 2 tercios, que es el producto del triángulo por el triángulo, más este triángulo por la parábola completa. Es una parábola completa, por favor. Esto es una parábola completa. ¿Sí? Entonces es 1/3 por 22.5 sobre por 6. Bien, ahora, aquí también tengo el producto de este trapecio con este triángulo donde cruzan, ¿no? Aquí yo tengo 24 más 24 y aquí tengo más menos 31.5. Entonces busco un trapecio y voy bajando hasta encontrar un diagrama cruzado. Un diagrama cruzado. Y tengo más, por más da más, ¿no? Y eso vale 1/6 de 2 tercios por 24 menos 31.50 por 1, ¿no? Que es únicamente, si se dan cuenta, el producto de los dos lados que coinciden, ¿no? Esto coincide con 2 tercios, ¿no? 2 tercios por 24 menos 31.5 por 1, y luego se hace cruzado. Me refiero 24 por 1. 24 por 1. Y 2 tercios por 31.5. Por su longitud de integración, que es 1 en este caso. Por eso he factorizado en este caso también, ¿no?, la longitud de integración. Y finalmente hago el producto de este trapecio con una parábola. En esta parábola.
Entonces tengo más por más da más, un tercio de la ordenada de la parábola por la suma de los dos extremos y por 1, ¿no? Y en el volado, eso quiero que me tomen atención, si bien tengo una parábola, esto saben que es una parábola de segundo grado, pero este diagrama es la superposición de dos efectos, pues, de la carga repartida y de la carga puntual. Y ese producto ustedes no tienen. Tendrían que hacer primero únicamente el debido a la parábola y el debido a la carga puntual. Entonces, eso sí les va a dar sería, en otras palabras, un medio de 5 por 3 al cuadrado y 8 de la mitad de 3 por 3, 9. Entonces, tienen una parábola y un triángulo. Y otra manera es la siguiente. Tienen 31.5, lo que pueden hacer es unir este extremo de 31,5 y con 0. Entonces, aquí descuelgan una parábola correspondiente a la carga repartida, que es 1/8 de QL cuadrado. 1/8 de Q por L al cuadrado. O sea, vamos a descontar. Entonces, vamos a multiplicar primero este triángulo con la línea quebrada por este rectángulo, ¿no? Entonces nos da más por menos, menos. Y eso vale un medio de 31.5 por 1 por 1. Y luego hago el producto de este rectángulo por una parábola completa. Por una parábola completa. Pero este ya es más porque tengo que descontar. Si este era menos, esto tiene que ser más. Entonces más por más da más. Y eso vale un tercio o 2/3 de 52.5 por 1 y por 2. Y nos da 11.63 sobre 24 EI. La deformación angular en D. Entonces, esta es la forma de poder analizar estructuras, ¿no es cierto?, donde tienen inercia variable, ¿no? Donde tienen inercia variable. Entonces, ahora ustedes dirán, ¿dónde aparece este tipo de estructuras donde se tiene un cambio brutal? No sé si ustedes han visto en el Instituto de Ensayo de Materiales, en el salón donde se da clases, las vigas tienen una inclinación aquí, en los extremos, ¿no? Que le llaman, los maestritos llaman chanfle, ¿no? Entonces lo que se hace es tomar la altura media de ese diafragma, de esa inclinación que se da, se toma la mitad, a la mitad de la longitud se toma la inercia y se supone que eso es constante en todo ese sectorcito. Entonces se discretiza de esta forma, ¿no? Y en puentes vamos a hablar, cuando hablamos de estructuras hiperestáticas, vamos a hablar cómo nosotros hacemos para inercia variable. Por ejemplo, no sé si conocen el puente Lipari. El puente Lipari es entre los primeros puentes envolados sucesivos que se construyó en el país. Es el segundo en realidad, ¿no? El primero fue en Villamontes y lo hizo el ingeniero, cuando era director, el ingeniero Subieta. Entonces, esa estructura tiene una inercia variable, es una parábola, y tiene más o menos 60 metros de longitud. Entonces, tiene una inercia, una parábola. Entonces, lo que se hace es dividir en elementos de la misma longitud y a la mitad de cada vanito se coloca como representante de ese segmento la altura media, ¿no?, del segmento. Y se hace con una línea quebrada y de esa forma nosotros podemos hacer el análisis de estructuras de inercia variable. Esta es una especie de introducción a eso precisamente, donde se tiene inercia variable. Pero también hay un puentecito en la Loaiza, lastimosamente está cerca al diario, pero está tapada por un baño. Resulta que aquí yo tengo un reticular y en la zona del centro han colocado sobre la reticular unas planchitas, en un sectorcito nada más, han incrementado la inercia de la viga colocando unas planchas metálicas, ¿no?, en el medio. Eso es una forma también que violentamente hay un cambio de la inercia, ¿no? Y ahí tendríamos inercia variable en el tramo. Entonces, no creen que esto es sacado de la imaginación del docente, sino que se presenta en la vida profesional muchas veces. Y los que van a tener algún momento, si tienen la bendición de alguna vez construir puentes, van a ver que se aplica mucho esto de las secciones variables en el caso de puentes, ¿no? Entonces, esa es la idea de darles también este ejemplito, que van a ver, como les decía, sobre todo en este sectorcito, en este sector es que tienen que tener cuidado. Los diagramas de momentos que ustedes tienen son únicamente para una carga repartida, para una carga puntual, no para la unión de los dos.
Entonces, una forma es la que les he mostrado. La otra es tomar en cuenta primero únicamente la carga lineal, o sea, sería un medio de 5 por 3 al cuadrado, y un triangulito de 3 por 3, 9, ¿no? Y multiplicar esos dos diagramas, ¿no es cierto? Y de esa manera podemos usar las tablas también directamente, ¿no? Entonces, bueno, ustedes vean cuál es lo más fácil, ¿no es cierto? Para poder tomar, para poder calcular en forma más rápida estos valores de las deformaciones. Entonces, con este ejemplo hemos terminado esta parte del cálculo de deformaciones debido al gradiente térmico, a efectos térmicos, resortes e inercia variable. Entonces, repasen, estudien, incluso de estos mismos ejemplitos pueden ustedes tranquilamente calcular otro tipo de deformaciones a manera de practicar. Les decía, estructuras, sobre todo estructuras, no es leyendo. Y creo que la mayor parte de las materias de ingeniería civil no es leyendo una noche antes del examen, es practicando. Cuanto más practiquen, mucho más fácil van a resolver los problemas, porque si se han dado cuenta, aquí lo que hemos hecho, digamos, con mayor rapidez son los diagramas de momentos. Aplicar la formulita. Son estas formulitas sencillas, ¿no es cierto?, que no son cosas del otro mundo, ¿no?, las que utilizamos, como esta, por ejemplo, ¿no? Entonces, quedan ustedes estudiar y seguir, ¿no es cierto?, y no esperar la noche del examen para poder, ¿no?, leer. Entonces, sin más que agradecerles por su atención y nuevamente felicitarlos por el interés que tienen. Entonces, suspendemos la clase y nos veríamos el próximo martes, ¿ya? Buenos días.